La última vez que hablé con él fue cuando ya yo había tenido que abandonar la región de Urabá porque las amenazas eran muy graves y el peligro muy inminente. Y me dijo, yo creo que es la última vez que nos vemos. A usted en cualquier momento lo matan o yo me voy a morir. Y efectivamente, no lo volvimos a ver. Después yo salí al exilio y ya no tuvimos más contacto hasta cuando se me informó que después del asesinato de él se había muerto en un viaje en avión. ¿Son de Colombia? Efectivamente, esos plátanos también son de Colombia. Todos son de Colombia. Si vemos que casi todo el mercado de plátano y banano es procedente de Colombia y es uno de los grandes problemas tener que enviar un mensaje negativo, porque desafortunadamente tanto el banano colombiano como el plátano son el producto de mucha sangre que se ha derramado en las plantaciones bananeras colombianas. Por eso yo creo que uno de los elementos o mensajes que le puede dar al consumidor es que al consumir el banano colombiano o el plátano colombiano se está contribuyendo a la violencia en la región, se está financiando a las empresas comercializadoras o productoras bananeras y con ello se está financiando a los paramilitares que han sido sus beneficiarios. Es que yo creo que lo que a mí me sucedió no me sucedió por ser yo quien soy, me sucedió por mi actividad ligada a los sindicatos de trabajadores de las plantaciones bananeras, ligada a los intereses de los campesinos sin tierra, ligada a las víctimas y desheredados de la región. Y a su vez el objetivo no es eliminar a ese dirigente sindical o ese activista sindical, es eliminar la organización sindical, eliminar al sindicalismo. En los últimos años, los últimos 5 años que yo viví en Colombia, yo no podía ir a una heladería a tomar un refresco, yo no podía ir a ninguna fiesta, yo tenía que estar normalmente a las 6, 7 de la noche en la casa, con el riesgo también que uno veía la posibilidad que por la noche pudieran llegar a sacarlo de la casa. Es decir, se mantienen en una zozobra permanente esperando lo que normalmente llega.
Sí era consciente del riesgo que corría y manejaba, digamos, mucho estrés cuando viajaba con Asdrúbal, pero bueno, cuando uno ama y también además creo que yo lo volvería a repetir. Si bien yo no tuve, digamos, una participación política en mi país, sí era consciente de lo que se vivía, ¿no? y de la forma. Entonces yo nunca tuve ese conflicto en decirle, mira, para que nosotros... No, yo pienso que esa es, digamos, su lucha, y admiro su lucha, y he colaborado en lo que he podido en su lucha. Donde cuando tú estás amenazado y todo el mundo se da cuenta que está amenazado, todos los vecinos se niegan a conversar contigo porque no saben en qué momento te van a matar en cualquier parte y que ahí puede caer una persona que no tiene nada que ver con uno. Como por ejemplo en Urabá, donde es más fácil reconocerse todo el mundo, porque son poblaciones muy pequeñas, relativamente, donde los taxistas no le servían a uno por temor a que les pasara alguna cosa. Entonces es todo un panorama de aislamiento, de irte cercando y aislando para que no tengas otra alternativa. Yo estaba, en cualquier momento podía morir. Estaba en condiciones de ser asesinado en cualquier momento. Y los militares, ¿cómo lo sabían? Porque ellos estaban programando todo. Es decir, empieza uno a sentir el aislamiento contra el cual ha luchado mucho tiempo. Sí, porque uno como abogado y como activista de las organizaciones sindicales, su objetivo es estar con la gente y estar al servicio de la gente, no estar aislado y escondido. Esa situación fue muy dura, tanto que yo pienso que fue tan fuerte el cambio de país que yo olvidé totalmente el atentado. Yo perdí un bebé, estaba en el tercer mes de embarazo. Ya por la edad no pude tener familia con Asdrúbal. Eso fue una frustración como mujer muy fuerte. Y pienso que tenemos, digamos, los colombianos en general y las mujeres somos luchadoras y tenemos mucha fortaleza para asumir todas las situaciones que se nos vienen, pero también eso ha tenido un costo, ¿no? Y el costo para mí han sido 2 cánceres, hace 14 años en el seno derecho y otro hace 2 años en el seno izquierdo. Eso te dice muchas cosas.
Este es el desaparecido, tenía 19 años, llamaba Edward, y este es el momento que no hemos podido saber ni dónde está enterrado, ni qué pasó con él. Y este otro, que es Edgar, tenía 23 años cuando lo asesinaron en el municipio de Chigorodó. En el mes de marzo de 1992. Y este es el momento que también sus crímenes están en la impunidad. Como consecuencia de estos asesinatos y de mi atentado, mi padre murió del corazón. Él se deprimió demasiado, lo afectó mucho y era un tipo que sufría la presión. Me enteré de su muerte una semana después y no pude ni asistir al entierro ni a nada. Era imposible. Es decir, esas son las situaciones que golpean mucho a uno en el exilio, de ver que hay situaciones que no puede controlar, situaciones que se salen de las manos. Bueno, yo creo que lo que es el exilio es una decisión muy difícil de tomar, porque trae muchas contradicciones. Una cuestión es abandonarlo todo, abandonar lo que uno ha construido durante tantos años. Otro es abandonar una serie de compañeros que siguen en la lucha. Se siente uno como traicionando a quienes han muerto en la misma causa de uno. Y cuando uno llega y se da cuenta lo que significa el exilio, es mucho peor. Y el gran problema del exilio es que quien viene exiliado tiene, digamos, una doble vida, porque nunca renuncias a regresar, siempre estás pensando que se van a dar las condiciones para regresar. Entonces tienes la vida partida en dos, en el objetivo del retorno y en la necesidad de vivir en el país de asilo. Y al final terminas que no construyes allá ni construyes aquí. Como él, cada paso que da es con la finalidad de que llegue la paz en Colombia. Entonces, aunque acepta en este momento que vive acá y que yo pienso que él ha hecho su mundo de Colombia acá. Es una situación de conflicto interno, porque es que por más que uno aprenda a querer y adaptarse en el país
que reside aún en exilio siempre está pensando en su país, está pensando en lo que dejó allá, su familia, su cultura, su pasado. Es decir, nosotros siempre estamos en contacto con el país. Entierro de los trabajadores de Urabá. Con la familia, con las organizaciones sindicales, con las organizaciones políticas, con la realidad social, por dura que sea, siempre estamos pendientes de ella, viviéndola, aunque sea a la distancia. Con Eduardo Umaña Mendoza compartimos muchos momentos, algunas copas, pero también la tragedia de lo que ha significado la violencia. La última vez que él vino por acá, a Londres, nos reunimos en el hotel donde él se hospedaba y lo vimos en un estado de mucha tensión por las amenazas que venía padeciendo. Entiendo que le ofrecieron que se quedara en el exilio y él se negó. Él dijo que no, que él estar en el exilio sería morir lentamente y que él prefería morir en Colombia. Y efectivamente fue asesinado en Colombia. ¡Compañero Eduardo Umaña Mendoza! ¡Presente! 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 ¿Quién lo asesinó? ¡El militarismo en Colombia! Eduardo Umaña era un abogado muy capaz, un abogado muy reconocido. Esta fue una muerte bastante dolorosa, bastante sentida. En Colombia, por ejemplo, se ha exterminado 2 generaciones de personas. Muy pocos de las personas que tienen mi edad aún permanecen vivos, que fueron personas que lucharon. La gran mayoría de mi generación fue asesinada. Propagandiza como que Colombia es un país democrático. Algunos consideramos que Colombia es una democracia de simple legalidad. Es decir, existe una ley muy bonita, es una constitución muy bonita, muchos contenidos, pero que la práctica es un Estado terrorista. Informaciones de la OIT señalan cómo Colombia es el país más peligroso del mundo para el ejercicio de la actividad sindical y cómo en Colombia son asesinados el 90% de los trabajadores que son asesinados cada año en el mundo. Que lo primero que los gobiernos de Europa deben hacer es suspender la venta de armas al gobierno colombiano, suspender los entrenamientos militares, suspender las asesorías militares. El optimismo es una virtud de la persona humana. Y nosotros tenemos un
un dicho popular en Colombia que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Es decir, que cualquier situación, por difícil que sea, algún día el pueblo tiene que reaccionar. Y que el pueblo va a reaccionar y va a cambiar la situación. Tiene que cambiar la situación. Que no se puede renunciar a la lucha. Que la lucha es lo único que nos permite y que nos permitirá conquistar las aspiraciones que tenemos.